Buenas tardes, dicen. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente reencontrarnos. Espero que todos estén sanos, porque créanme que esta nueva ola de contagios se está viniendo muy agresivamente. Al menor descuido es una persona que puede ser contagiada rápidamente, les comento. Entonces, cuídense, chicos. Nadie está vulnerable de esto. ¿Ok? Bueno, pues del anterior tema me faltaba unas cuantas diapositivas, las termino y vamos a empezar con otro tema. Les voy a compartir pantalla, ¿ok? Ok. Anteriormente habíamos hablado acerca de la importancia de la comunicación escrita, ¿no? Entonces, y ya habíamos platicado acerca de ello, ¿no? Pero también hay que conocer aquellos elementos que tienen la comunicación escrita o la comunicación de atención escrita, ¿no? Hacia los clientes. Esto se refiere a que cada comunicación que nosotros hacemos de manera escrita necesariamente tiene una estructura. En el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, ellos manejan una estructura, ¿no? Y esto debe ser trasladado mediante vías, o sea, quiere decir que no va directo, por ejemplo, que yo quiera mandar una carta al alcalde, no va directamente. Esto tiene diferentes vías, ¿no? O sea, tiene procesos para poder llegar al alcalde, ¿ya? Entonces, esa estructura deben conocerla, bueno, depende a quienes están trabajando en instituciones públicas, instituciones privadas, la gobernación, el gobierno nacional, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con estos elementos de la comunicación escrita, la estructura que debe tener, ¿no es cierto?
Tal vez, ¿no? En algunos casos, o sea, estos pueden ser párrafos, capítulos, diálogos, ítems, etcétera, ¿no? O sea, eso podemos anotar, por ejemplo, en el trabajo de los abogados, cuando hacen diferentes párrafos, ¿no es cierto? O, ¿cómo se dicen? Cláusulas, ¿no es cierto? O sea, se rigen a ellos a un modelo, a una estructura que ellos tienen, ¿no? Necesariamente eso se debe entregar así porque así lo demandan, así se ha estructurado, entonces de esa manera es algo ordenado que ellos deben emitir de manera escrita, ¿no? Cuando ustedes solicitan algún escrito al abogado, ustedes van a ver diferentes cláusulas que ellos, a petición de sus superiores o eh, del Palacio de Justicia, es que se pide de esa manera, ¿ok? El estilo, la manera en que se redacta, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, va a ser un poco cuestión de la formalidad o no. De todas maneras, cuando nosotros emitimos una carta, lo hacemos, ¿no? Con un comienzo, con un desarrollo, con un final, ¿no es cierto? O de manera informal. Estas pueden ser rápidas, ¿no es cierto? Como los telegramas, por ejemplo, que de manera rápida se tiene que entregar una información, que eso ya no es usual en estos tiempos, a no ser que encontremos lugares donde todavía la comunicación no ha llegado, ¿ok? El contenido, gratamente cuando es esta comunicación escrita, podemos pensarlo primero para poder antes escribir, ¿no es cierto? Y gracias a esto, tú puedes ver los errores que tienes, ¿no? Ya sea en redacción, en ortografía, aunque ya la computadora te ha permitido un poco verificar esos errores ortográficos, ¿no? Pero no en su totalidad. Y también ver un poco la redacción, ¿no? Entonces a eso se refiere con el contenido, ¿ok? De manera rápida. Vemos algunas ventajas de la escritura. A nivel social de comunicación escrita también trajo ciertas ventajas. ¿Por qué? Nos permite la organización, dice. ¿Por qué? Porque gracias a que a través de la escritura se puede reglamentar, ¿no es cierto? O sea, leyes, códigos que estructuran y controlan a la sociedad. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, esas son algunas de las ventajas que nosotros tenemos gracias a esta comunicación escrita. Porque ellos emiten y nosotros leemos para poder conocer cuáles. ¿Fomenta la reflexión? Sí, ¿no? Entonces, como les había dicho anteriormente en la diapositiva pasada, es que antes de escribir nosotros tenemos que pensar aquello que queremos comunicar, ¿no? Por ejemplo, en una empresa voy a ver tal vez algún desfaz, algo que no está bien en mi empresa, entonces la voy a reflexionar, voy a analizar tal vez con mi equipo de trabajo y vamos a poder escribir alguna circulante para que puedan leer los empleados y así de alguna manera puedan solucionarse aquellas cosas que no están bien dentro de la empresa. ¿Disminuye la distorsión? Sí. ¿Por qué? Porque la escritura acota algunos niveles de interpretación, ¿no es cierto? Esto vamos a hacer referencia a que gracias a la escritura, porque está bien, o sea, está bien pensado lo que has escrito, entonces vas a ir entendiendo todo aquello que quieran decir las personas que escriben algo, ¿no? En todo caso, habíamos hablado de las circulares, ¿no es cierto? Lo pensamos y lo comunicamos. Y bueno, lo último que era la comunicación oral. Lo primero, antes de la comunicación escrita, está esa comunicación oral. Como les decía, si en una empresa vemos algún desfaz, ¿ya? Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestro equipo de trabajo para poder establecer qué es lo que está fallando. Y de acuerdo a eso, de manera escrita, nosotros lo vamos a ir solucionando o vamos a tratar de encontrar alguna solución. Entonces, lo primero va a ser una comunicación oral entre personas para poder plasmarlo después de manera escrita, como por ejemplo las leyes, ¿no? Esto me trae recuerdos cuando el Colegio de Profesionales en Turismo, nosotros éramos los pioneros el año 2000, en el año 1998, cuando yo estudié turismo. Una vez saliendo de la carrera, un grupo de profesionales en el área de turismo, compañeros míos, se reunió para poder hacer el colegio de profesionales.
porque necesitábamos un ente que nos ayude un poco a regular algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra carrera eran docentes de arquitectura, docentes de ingeniería, docentes de psicología, había una variedad de docentes. Entonces, lo que queríamos, ciertos reglamentos que un poco apoyen a que esa carrera esté dirigida por profesionales en el área, ¿no? Entonces, de cierta manera, al momento de crear, se ha hablado, se hemos hecho una comunicación oral para ver cuáles eran los puntos que nos beneficiaban a nosotros como profesionales, ¿no? De esa manera, nosotros hemos establecido algunos reglamentos, ¿no? En los cuales muchos sí, ahora sí está reactivándose, estamos nuevamente encaminando y entonces cada uno de los profesionales un poco va a obedecer esa línea, ¿no es cierto? Porque necesariamente necesitamos un respaldo de un ente que nos ayude, ¿no? Yo tengo alguna queja y si yo no soy colegiada, entonces no voy a poder tener apoyo de nadie. Pero si voy a ser colegiada y ellos tienen ciertos reglamentos, entonces me van a apoyar, ¿no? Entonces a eso va dirigido, digamos, un poco para que entiendan lo que es la comunicación oral. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta? Con este tema de comunicación, de atención de forma escrita al cliente. De mi parte, ninguna Alicia se ha entendido correctamente todo. No, Lice. Lice, Ok, sí. dice, Abner. una de las ventajas también no sería o sea, una de las ventajas de la comunicación oral no sería que la información, no, una de las desventajas, perdón, no sería que la información se va diversificando de segundas a terceras personas. Suele pasar, ¿no? Pero si en algún momento todo llega a estar escrito, entonces no va a ocurrir eso, ¿no? Ahora, si eso es impersonal, o sea que va a otras personas, entonces va a llegar, siempre se distorsiona la información, ¿no es cierto? Como un chisme, por ejemplo, que ha empezado de una sola cosa y cuando llega en cadena llega aumentado y realmente a la persona afectada llega de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, a veces eso también es una de las desventajas, ¿no? Entonces, todo eso se va a ir regulando, ¿no? O sea, de manera, eso va a ser una comunicación oral, ¿no? Como se transmite una de las desventajas. Pero en cuanto a la comunicación escrita, hay desventajas, pero hay muchas ventajas también, ¿no? Yo pienso que son muchas más ventajas que desventajas. Ok. Ahora, bueno, otro de los temas que vamos a ver, chicos, es esta, la atención cara al público. Este es uno de los temas más interesantes porque me voy a ir a la última diapositiva para que un poco entiendan mejor lo que quiero decir. Me voy a esto. Muchas veces decimos el cliente es primero. Y este personaje creo que no salió su nombre. Ya no recuerdo qué se llama. Pero dice, los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. ¿Qué opinan de eso? Como dijo Alicia, ¿se puede volver a repetir? No lo escuché muy bien. Ok. El tema que ahora vamos a llevar a cabo es la atención de cara al público. O sea, las personas que están en contacto en primera línea, ¿no es cierto? Aquí una de las personas dice el cliente es primero. Y aquí este personaje dice las clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados.
Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. ¿Cuál es la opinión? Considero que le dice si tú le tienes un buen trato, le enseñas bien, le capacitas a tu cliente, cómo debe atender al cliente, cuál es el proceso para atender a un cliente, va a ser que eh, la persona que va a recibir el servicio va a estar adecuadamente y va a convertirse en fiel al negocio. Entonces, automáticamente, al poder capacitar a nuestros clientes, vamos a hacer que la empresa crezca primeramente, los clientes crezcan más y los empleados van a poder tener ese buen servicio, van a poder ofrecer lo que corresponde a nuestros clientes para que puedan así la empresa estar en una de las mejores, así nuestros empleados tengan esa capacidad de poder enseñar a a los nuevos que están entrando, eh, continuamente van a poder tener ese buen servicio, ¿no? Ok, Fabio. Ya, Dicen, un poco. Hola, Adriana. yo también estaría de acuerdo con lo que dicen, ¿no? De que primero están lo que son los empleados, ya que si digamos, nosotros nos encargamos de cuidar y nos preocupamos de ellos, ellos también van a cuidar y se van a preocupar de lo que es el negocio. Y de esta manera, o sea, se va a generar en la empresa lo que es un clima laboral favorable, o sea, en pro beneficio de la empresa, ¿no? Y hace que, digamos, se gane rendimiento, va a haber una mejor rentabilidad, más beneficios para el negocio, o sea, es más eficiente. Ok, un poco de ejemplos. Mire, yo cuando, bueno, en el momento que nosotros tenemos los clientes, aceptan nuestro trabajo y nos ponemos mano a la obra para poder hacer nuestro trabajo en la organización de eventos, ¿no? Entonces, necesitamos personal y lo que me aboco directamente es a capacitar a la persona que va a estar en contacto directo con el cliente, ¿no es cierto? Posiblemente yo no esté porque yo soy el encargado un poco de coordinar aquellas cosas, ¿no? Yo me desplazo, si les he comentado, me desplazo en el evento, voy verificando algunos detalles que faltan y yo lo que encargo es al personal de servicio, al personal de protocolo, etcétera, ¿no? A todos a todo el personal que trabaja conmigo, ¿no es cierto? Entonces, alguna vez sí me toca estar en contacto directo con el cliente. Cuando ellos preguntan, ¿no? Por ejemplo, disculpe, necesito esto, ¿no? Entonces, yo busco a la persona encargada porque lo que me gusta es hacer distribuir y hacer bien organizadamente mi trabajo. Cuando yo pregunto a los garzones, ¿qué se llama? ¿No? En primer lugar. Entonces, por favor, tú, por ejemplo, David, te encargas de esas mesas, tú te encargas de estas, las siguientes, o sea, de forma ordenada yo voy distribuyendo el trabajo. Entonces, si ese cliente o ese invitado me ha preguntado, desea tener algo, entonces lo que digo, no voy, por ejemplo, Juan, esa es tu mesa, este cliente, este invitado necesita esto, ¿no? Entonces, yo voy y encargo que puedan darle el servicio correspondiente, ¿no? Entonces, ellos, ese personal, por ejemplo, los garzones, están en contacto directo. Entonces, lo que necesito yo es capacitar. Y lo bueno es de que ese tipo de proveedores para mí han venido muy capacitados. O sea, hemos encontrado un grupo muy eficiente en el trabajo, que ellos ya tenían un jefe que realmente los capacitaba y hacían muy excelente trabajo. Entonces, está muy satisfecha. Siempre hemos trabajado con ellos, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, que sea un trabajo eficiente y que la satisfacción se vea en que el cliente, el invitado, el que está participando, esté satisfecho por lo que hemos dado, ¿no es cierto? ¿Quieres comentar algo, Alex? Dice, disculpe, si bien el cliente es importante para el negocio o la empresa, el empleado es de igual manera, sin medir qué, qué beneficios nos dan. Si bien el cliente nos deposita el dinero,
pero el empleado nos hace el trabajo. Y gracias a estos, o sea, la empresa va bien. Un ejemplo sería de que nos pueden ser fiel y leal el empleado a la hora de que tal vez la cabeza se encuentre mal en un estado crítico y deje el negocio a manos del empleado. Y si tú le tratas bien a tu empleado, el empleado te puede rendir bien y te saca adelante el negocio los días que la cabeza haya faltado. Y así el cliente no vaya a sentir esa ausencia del empresario. Tienes razón, Alex. Por ejemplo, en el caso que hemos tenido un fin de semana donde teníamos 4 o 5 eventos. Entonces, al capacitar a un grupo, no hemos dejado a uno, hemos capacitado a otro, no hemos dejado. Entonces, casi a ellos que están directamente en contacto con el cliente, los hemos dejado a cargo. Y nosotros teníamos que hacer un recorrido, ¿no? De un evento a otro, a otro, a otro, ¿no? O sea, porque nosotros éramos la cabeza. Y tienes razón, ¿no? Entonces, el capacitar y encargar a esas personas que están en contacto directo con el cliente era un trabajo durísimo, ¿no? Es como que yo voy a entrar a un lugar y me dicen, bueno, eres responsable de esto. Entonces me quedo en shock porque, ¿y qué hago, no? Creo que lo primero era que sepa, ¿no? Si te capacita, tal vez de manera fugaz, a veces en el momento exacto de hacer tu trabajo estás en shock, ¿no? Pero vas habituándote cuando vas trabajando de un evento a otro evento, etcétera, ¿no? Entonces, pero nos acomodamos y tienes mucha razón, Alex. Entonces, a eso me voy con esta atención de cara al público, ¿ok? Como dice aquí, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de cara al público? Entonces, bueno, es denominado un trabajo de front office, ¿no? Es aquel que mantiene la interacción entre el cliente de forma personal, ¿no? Es por ello que el profesional tiene un peso importante. El personal, por cierto, ¿no? En este tipo de relaciones, sus capacidades son determinantes para poder optar a este tipo de ofertas de empleo, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que los empleados necesariamente tienen que tener ciertas capacidades. Por eso es que nosotros nos preparamos como profesionales, ¿no? Y no solamente en la parte teórica. Ahora ustedes están en esa etapa de prepararse, ¿no? Pero lo esencial aquí es la práctica para que ustedes cuando estén en un mercado real, entonces demuestren sus habilidades de mejor manera, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando llegan, no sé si es a séptimo octavo, que hacen ustedes prácticas ya de forma real en lugares, ¿no? Por ejemplo, en agencias de viajes, en hoteles. Entonces, ahí ustedes un poquito ya van a conocer. No los van a lanzar directamente como cuando nosotros en mi época hemos estudiado, terminábamos la carrera y ya salíamos. Pese a que hemos hecho prácticas de guía, etcétera, hemos conocido provincias, o sea, de manera práctica hemos conocido alguna teoría, pero hay otras carreras donde no hacen eso, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo bueno en ustedes, como les digo, es de que hacen ustedes prácticas, ¿no? Entonces van conociendo un poquito de aquello grande que se van a ir afrontando cuando sean profesionales. Hay ciertas cualidades que se deben cumplir cuando nosotros hacemos esta atención del cara al público. Aquí dice la experiencia. Como les decía, debemos tener conocimientos previos. Eso no implica en la parte profesional que hayas tú estudiado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, turismo. Toda la parte teórica no va a ser esencial cuando yo vaya a trabajar en una agencia de viajes, ¿no es cierto? A esto se refiere que nosotros debemos tener ciertos conocimientos en esa área. Entro a trabajar a la agencia de viajes, sí sabía boletería, sí sabía atender al público, sí hago reservas, etcétera, puedo ser guía, ¿no? Pero no estoy, o sea, preparada de forma práctica, ¿no? Entonces, debemos hacer eso, ¿no? Conocer de forma práctica aquellos trabajos que son necesarios en ciertos contextos, ¿ya? La experiencia. Muchas veces hay jóvenes que salen y van a trabajar lamentablemente porque eres joven, eh, no tienes experiencia, entonces no te pagan, ¿no? Tu remuneración no es, digamos, tan alta como dice aquí,
la veteranía también significa un salario más alto que el cualquier novato, ¿no es cierto? Cuando en este caso, ahora que ha entrado el nuevo alcalde, he visto mucha gente haciendo fotocopiar sus currículums, están afuera de la alcaldía, en ambos lugares, en la plaza, en el pasaje Sucre, que es la dirección de recursos humanos. He visto muchas, esta colega he visto porque él iba a la baja médica de mi esposo, estaba ahí esperando a la secretaria y he visto a muchos colegas hasta de la universidad, he visto esperando con sus folders, ¿no? Para poder optar a algún cargo, ¿no? Entonces, eh, hay muchas personas veteranas, que se podría decir, que han trabajado años atrás y que tienen ya conocimiento de lo que hacen en el trabajo, ¿no? Como cuando entran personal nuevo y no sabe qué cosa va a hacer, ¿no? Entonces, un poco tiene que familiarizarse con eso. Entonces, es importante tener experiencia en el área para poder trabajar. En mi caso, para mí era nuevo al momento de empezar, cuando yo fui a mi primer evento. Entonces, lo único que hacía era poner en práctica aquellas cosas teóricas que yo había visto, ¿no? Entonces, me he desplazado muy bien, lo he hecho muy bien, que en el siguiente, o sea, ya he empezado a movilizarme, a desplazarme mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es el día a día. Pero también es importante leer bastante, ¿ok? ¿Se entiende esto de la experiencia, no es cierto? Tener, como dice, conocimientos previos al sector donde implica una capacidad de productividad inmediata, ¿no es cierto? Excelente, gracias. Apoyan, digamos, o optan de ir a trabajar, mm, debemos un poco tener más conocimientos previos, ¿no? O sea, en el caso de una agencia de viajes, conocer cuál es el área, cómo van a trabajar, a dónde exactamente me he dirigido para poder trabajar y así mi cliente, ante todo, esté satisfecho del trabajo que yo estoy haciendo gracias a esa experiencia. Otra de las cualidades es la amabilidad y simpatía. Amabilidad y simpatía van impresas en el carácter de cada persona y de su control, y eso es cierto, ¿no es cierto? Em, yo puedo ser amable, pero a veces es cierto que muchos clientes te irritan, lamentablemente, ¿no? Pero ante todo tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Como dices, complicado, ¿no es cierto? Aunque la personalidad no se puede aprender, ¿no? Pero sí se puede controlar en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de evitar situaciones desagradables que te confronten con no tener esta amabilidad y simpatía, ¿no? Entonces, cuando dice amable, o sea, tratar de un poco lidiar con tu cliente para mostrarles amabilidad, ¿no? Y la simpatía, o sea, tenemos que, ante todo, recibir a una persona con una sonrisa leve en el rostro. Habilidades comunicativas. Muchas veces sí es cierto, algunas personas pensamos que sabemos hablar, pero sin embargo saber hablar no implica el saber comunicar, el saber dar a conocer aquello que tiene, digamos, alguna característica, algo, ¿no? Entonces, tenemos que tener esas habilidades comunicativas, ¿no? Por ello, estas habilidades tenemos que traducirlos a un poco a leer bastante, ya para que nosotros ampliemos. Siempre les he repetido, hay que leer bastante, algo que sea productivo y me está distrayendo ese panadero. Algo que sea productivo para nosotros. Siempre yo les he dicho, lean, chicos, ¿no? Eso es para ampliar un poco su vocabulario, su léxico y entender muy bien qué es lo que tú quieres comunicar a esas personas, ¿no? Que yo sepa hablar y mi cliente no sepa entender qué cosa le estoy diciendo, entonces a veces se aburren y se van, ¿no es cierto? O que él te pregunte algo y tú no sepas responderle realmente, ¿no es cierto? Hay muchas personas que se salen por la tangente, ¿no? Cuando no te saben dar explícitamente algo que te está preguntando. Entonces, es importante saber y tener esas habilidades comunicativas, ¿no es cierto? ¿Alguien tal vez tiene algún ejemplo de ello?
Hola, chicos. Bueno, una experiencia que hace poco tuve yo, Lice, para poder en el aspecto de comunicarse y expresarse. Ok. Estaba camino al mercado y una parejita de dificultades muy complicadas, es decir, de los sordomudos que hablan con señas, me estaba ofreciendo ropas interiores varones y mujeres, es decir, más claro, lencería. Y la verdad no le he podido entender hasta que tuve que escribirle y así recién poder comunicarme. Pero se pudo lograr la comunicación, pero no se realizó la compra. Y ahora justamente me tuve que meter a una clase virtual de comunicación con señas, ya que para poder evitar no pasar por la misma situación, pasa, ¿no? Y de igual manera pasó con una persona que era extranjera, eh, italiana. La verdad perdí mucho contacto con ese idioma y tuve que volver a tomar nuevamente las clases y correctamente. Entonces, al poder conocer cómo expresarse, las señas y las habilidades que uno necesita para poder ofrecer un servicio de manera que tu cliente tiene una dificultad, sí o sí necesitamos poder aprender cualquier tipo de comunicación, ya sea escrita, señas o aprender algún idioma. Exactamente, Fabio. Bueno, ahora estamos en ese tema de la inclusión, ¿no es cierto? Tal vez de aquellas personas con un cierto tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, a eso, como tú dices, debemos implementar estas habilidades comunicativas tal vez diferentes, ¿no? Porque no sabemos qué tipo de clientes vamos a tener y para ello el estar preparados a veces es incierto, ¿no? En el caso de que has tenido, por ejemplo, estas personas con cierta discapacidad que para ti ha sido complicado. En el caso de extranjeros, lo propio. Y justamente más adelante habla de eso, ¿no? En los requerimientos del personal, la experiencia, saber hablar un segundo idioma, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco complicado, ¿no? Ahora sabemos que ese idioma es un poco también más habitual en algunos lugares, ¿no? Porque no solamente nos vamos a inclinar a que vamos a tener clientes latinos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hoteles, ¿no? Cuando solicitan personal para que puedan trabajar en ese lugar, a veces te dicen no incluyente, eh, eh, idioma inglés, no idioma extranjero, ¿no? Porque si vas a estar en contacto con el cliente, te viene un extranjero y ¿qué haces en ese momento? ¿No? Tienes un cliente con cierta discapacidad, ¿no? Por ejemplo, auditiva o visual, entonces debes de alguna manera conocer, ¿no? O sea, un poquito ampliar tu experiencia para poder ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Eh, a esto debemos incluir, o sea, que en el mercado laboral tan competitivo que tenemos, el conocimiento de un segundo idioma, que muchas veces es indispensable. En la carrera creo que lo quitaron, ¿no? Si no me equivoco, no sé si a ustedes les tocó alguna vez la materia de inglés, pero lo quitaron, había la materia de inglés, ¿no? Entonces, además de eso, tenemos que incluir esa capacidad de trabajo en equipo. Es necesario, ¿no? Porque si en algún momento te tocó y tu turno de atender en el hotel, ¿no? En recepción, por ejemplo, y te toca un cliente extranjero, necesariamente si tu amiga es la que habla inglés, entonces vas a hablar con él y por favor, quiero que me ayudes. Entonces, ese es el trabajo en equipo, ¿no? Que te va a colaborar y un poco te va a salvar, digamos, de esos apuros que no vas a tener cómo solucionar, ¿no? Entonces, la amiga va a ir y te va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, es importante incluir de que
en este mercado competitivo un segundo idioma, ¿no? Y además trabajar en equipos, que es lo más importante. ¿Ok? Otra de esas cualidades que debemos tener para atención de cara al público son los dotes comerciales. O sea, son ciertas cosas que debemos también aplicarlas, ¿no? Se trata de una compilación de todas las habilidades anteriores, ¿no? O sea, si se dan cuenta, las habilidades comunicativas, la amabilidad, la simpatía, estamos hablando de la experiencia, están conjuntos en esto que son los dotes comerciales, ¿ya? Uy. Okay. Acá está, ¿no? A las que se añade una particularidad definitiva de saber que el objetivo último de la amabilidad y de una buena comunicación es realizar una venta. O sea, si se dan cuenta, todo en conjunto, toda esa experiencia que yo voy a tener, esa amabilidad, esas habilidades comunicativas, entonces esos dotes comerciales van a salir como si nada. O sea, ya estás preparado, ¿no es cierto? Entonces es una compilación de todo aquello que has aprendido, ¿no? Entonces, se aprende con, aquí dice, ¿no? Se aprende con la experiencia y la desembocadura natural de los esfuerzos realizados, ¿no es cierto? ¿Y qué va a ser esa desembocadura? Esa satisfacción del cliente. Y posiblemente alguna carta de agradecimiento que va a ir, ¿no? En el caso de la atención de un extranjero en un hotel, entonces él va a hablar posiblemente, ¿no? Te va a decir, desea hablar con su jefe, entonces él le va a decir, no, he tenido un trato especial con esta persona, por favor agradezcale de mi pueblo, ¿no? Hágale llegar una carta de recomendación, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, a eso va a ir todo aquello, todos esos dotes comerciales, esa reunión de todas esas cualidades en algo muy bueno para ti como persona, como profesional. ¿Okay? Otra de las cualidades también que debemos tomar en cuenta, que siempre tal vez en algún momento yo les había dicho en la materia anterior, que es eventos, es la presencia, ¿no? Saber cuidar esta buena presencia es importante, ¿no? O sea, a veces resulta un poco complicado, ¿no? Por ciertos momentos, ¿no? Pero son códigos de vestimenta que debemos cumplir dependiendo al contexto en el que tú estás trabajando, ¿no? Son diferentes facetas, les había dicho en la materia de eventos, ciertas facetas en las que nosotros debemos cumplir. Nosotros estamos en una faceta profesional, debemos asistir a ciertos trabajos y tenemos que cumplir con un código de vestimenta, ¿no? Estamos en la universidad, somos estudiantes, vamos a tener un código de vestimenta, o sea, así informal, ¿no? Y eso está muy bien porque somos estudiantes, ¿no es cierto? Va a haber otra faceta que va a ser una combinación, ¿no? El que les decía es uno casual, ¿no? Que va a ser una copia de un jean con una camisa, ¿no es cierto? Que eso está aceptable, ¿no? Pero eso va a ser en una reunión de amigos, etcétera, ¿no? Lo que quiero es de que esta presencia ante un cliente tiene que ser muy relevante, porque hemos dicho que la imagen personal lo es todo. Una sola impresión es suficiente y determinante para ti como persona, como profesional en cualquier lugar de trabajo. Entonces, por favor, tomaremos en cuenta este punto que vuelvo a recalcar. Es algo que se debe asumir en cualquier tipo de trabajo que tenemos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario, alguna experiencia, algo que tengan que aportar? Nada, o sea, chicos, no han trabajado. Me imagino que hay muchos que han trabajado, que sí están trabajando, tal vez están activos. Ok, de todos modos, yo lo que quiero es quedarme aquí. Chicos, estoy programando un trabajo que no va a rebasar por cada grupo más de 10 minutos. O sea, lo mucho que sean entre 5 a 6 minutos por grupo, ¿ya? Yo en la próxima clase les voy a decir de qué se trata para que cada